Y le explico. Supongamos, Arturo, que yo te invito a comer, a desayunar a mi casa. Como somos regios, Arturo, te voy a hacer unos huevos con machaca, carne seca de res. En Monterrey la puedes comer con salsa o sin salsa. ¿Cómo te gustaría, Arturo? Con salsa. Con salsa. Entonces, en mi licuadora, tomate, chile, para que amarre, ¿verdad? Ajo, cebolla, poquito para que no vayáis a llorar. Tomate, cebolla, pimienta, comino, sal, bien alineada, para que sepa a fuego. Sí, lo licuamos y entonces pongo en mi sartén una cucharita de aceite de coco, porque el aceite de coco resalta los sabores. Un cuarto de mantequilla y entonces pongo mi machaca a sofreír. Cuando mi machaca está bien sofrita, le dejo caer la salsa y cuando la salsa empieza a hervir, tomo los huevos para empezar a revolverlo. Y entonces, si Arturo viene a la casa, en mi casa, que es la casa de todos ustedes, vive mi esposa, mis 2 hijos varones y una tía que es como mi suegra. A mí me tocaron 2 suegras, es que algo habré hecho en mi otra vida. Somos 5 y Arturo somos 6, 12 huevos, ¿les parece? Y entonces empiezo a partir los 12 huevos y yo no me doy cuenta que el huevo 11 y el huevo 12 están podridos. Están güeros. Revuelvo. En otro sartén pongo tantita manteca de puerco, porque esa no puede faltar. Pongo a sofreír tantita cebolla. Estoy pasando la receta para que anoten. Los frijoles refritos. Y empiezo a hacer unas tortillas de harina, porque en Monterrey se come con tortillas de harina, para que sepan lo que es amar a Dios en tierra de indios. Y entonces te sirvo tu plato, tus huevitos con salsa, tus frijolitos refritos, tus tortillas de harina, una coca de dieta como se merece, light, es para bajar la harina. Y Arturo, pruebas el huevito. ¿Qué te va a saber el huevito? Está podrido. Está podrido. Pero ¿cómo, Arturo? Si hay 10 huevos buenos, hay machaca buena, hay mantequilla buena, hay salsa buena. Así es el pecado. Solo basta un pecado para que contamine tu vida. ¿Cómo entendemos mejor esto, Arturo? Cuando entiendes lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Gracia, hombre, Dios. Y la Biblia enseña acerca de Dios, Arturo, 2 cosas básicas. 1, Arturo, dice la Biblia que Dios amó tanto al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Arturo, amén. Dios te ama. Aleluya. Y no quiere que vayas al infierno. Amén. Pero hay una segunda verdad que tienes que saber. La segunda verdad que dice la Biblia es que Dios es justo. La Biblia dice, la paga justa del pecado es la muerte. La Biblia dice, no dejará sin castigo al culpable. La segunda verdad de la Biblia acerca de Dios, Arturo, es que Dios es justo y tiene que castigar tu pecado. Parece una contradicción, ¿no? Porque te estoy diciendo, Dios te ama, no quiere castigar tu pecado. Te estoy diciendo, Dios es justo, tiene que castigar tu pecado. ¿Cómo resuelve Dios esta aparente contradicción, Arturo? Dios resuelve esta aparente contradicción en la persona de Jesucristo. Aleluya. Quien siendo totalmente Dios y totalmente hombre, vino a pagar por tu pecado. Amén. Y fue obediente hasta la muerte. Amén. Para que su justicia pague tu pecado. Amén. Y Dios pueda aplicar su amor a ti. Aleluya. Sí, Señor. Y entonces viene la pregunta importante, Arturo. ¿Cómo recibir este regalo? Gracias, hombre, Dios, Cristo, fe. La única manera de recibir este regalo, Arturo, es la fe verdadera. Amén. Ahora que tengo que aclararte, Arturo, que hay cosas que llamamos fe que no son fe verdadera. Por ejemplo, está la fe milagrera. Hay personas que vienen a la iglesia y me dicen, pastor, ore por mí, por favor. ¿Por qué quieres que ore por ti? Porque no tengo trabajo, pastor. Ya están en la iglesia y no tienen trabajo. Pero en el momento que tienen trabajo, Arturito, ¿qué crees que pasa? Se olvidan del Señor. Hay algunos muchachos que vienen y dicen, pastor, ore porque necesito una novia, pastor. Y estoy orando, Señor, dale una novia a este hombrecito. Y cuando Dios le da la novia, se olvida del Señor.
Señor, pastor, ore para que esté, para que sane. Y cuando sanan se olvidan del Señor. Yo fui pastor en la frontera y la gente me hablaba, cuando pasas de Estados Unidos a México, el gobierno mexicano te da una franquicia, es decir, una cantidad de productos en dólares que puedes pasar sin declarar. Si te pasas de esa franquicia tienes que pasar a declarar. Y me hablaban, pastor, por favor ore para que nos toque verde. Yo no voy a orar por ti para que te toque verde, paga tus impuestos. Claro, yo no oro por usted. Pero quieren una fe milagrera. Esa es una fe falsa. El otro tipo de fe, Arturo, es aquellos que creen que Dios es una fe histórica. Aquellos que creen en Jesús porque creen en la historicidad de Jesús. Es la cosa más fácil de creer. La historia de la humanidad se dividió en antes y en después de Cristo. Él partió la historia. Él partió la historia. ¿Alguien me regala un billete chileno? ¿Un billete que tenga un rostro? Me presta, no me lo regale, préstemelo. ¿Alguien me presta un billete chileno? No puede ser, hermanos, que no traigan dinero. No he visto, es que no hemos levantado ofrendas, venga. Muy bien, que si yo sé. ¿Conoces a este hombre? Ignacio Carrera Pinto. Ignacio Carrera Pinto. ¿Ignacio? Carrera Pinto. Carrera Pinto. ¿Saben quién es Ignacio Carrera Pinto? Un personaje. Sí, sí lo saben. ¿Quién es? Yo sé, pero ¿quién fue? Un personaje histórico. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué fueron a la escuela de chiquillos? Hay gente que cree en Jesús, como usted y yo creemos en la existencia de este Señor. 1000 es como $1, ¿verdad? Es poco, tenga mano. Estoy haciendo cuentas de cuánto es y ya me dijeron que son 800, es como $1.20. Bien, hay gente que cree en Jesús como cree en Don Ignacio. Esa no es fe verdadera. Arturo, ¿qué es fe verdadera? Fe verdadera es 1, arrepentirte de todos tus pecados. 2, fe verdadera, Arturo, es transferir toda tu confianza de donde la tengas a Cristo Jesús. Supongamos, Arturo, que esta silla es Cristo Jesús y la silla o la banca donde estás sentada es tu trabajo, es tu profesión, es tu familia, es en lo que estás sentado y apoyado para tu vida. Si yo te digo, Arturo, que fe verdadera es transferir tu confianza de donde la tienes a Cristo Jesús, ¿qué tendrías que hacer en este momento, Arturo? Pararme e ir al lugar. Amén. Suena fácil, pero sabes, Arturo, la gente dice, oh Señor, te adoramos, sé que eres Dios, sé que yo podría confiar completamente en ti, pero mejor no me siento ahí. Mucho compromiso. Mucho compromiso. Pero esto es fe verdadera. Aleluya. Arturo, todo lo que te he dicho te hace sentido. El método dice que 9 de cada 10 personas le va a decir que sí. A mí nunca me han dicho que no. ¿Esto que he dicho le hace sentido a alguien aquí en esta mañana? ¿Entiendes que es fe verdadera? Dios quiere que recibas el regalo de la vida eterna. Amén. Pero tienes que pararte de donde estás y sentarte en Cristo Jesús. Amén. Eso es evangelismo explosivo. Se puede dar el curso en 3 días, en 4 horas. Yo voy a dejar diapositivas a los presbíteros de aquí para enseñar el método de evangelismo explosivo. Ya está grabado, ¿verdad? Amén. Ya tienen grabada la demostración, así es que ya no necesitan. Bueno, invítenme a un curso de evangelismo explosivo. Estoy cometiendo un error solo, yo me estoy disparando en el pie, ya no van a querer invitar. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Hay un libro que se llama Evangelismo Explosivo. Claro, están los manuales, está el método. Yo tengo diapositivas para enseñarlo. ¿Cuál es el asunto? Cada persona debería de conocer el método de evangelismo explosivo y compartir el evangelio. Amén. Porque el evangelio es gracia antes que instrucción, es gracia antes que cosas que hacer, es gracia, es gracia, es gracia, es gracia que la gente necesita conocer. El evangelio es lo que va
a revitalizar tu iglesia. Amén. Tu iglesia no se va a revitalizar porque venga el pastor Ernesto y el pastor Esaú. Tu iglesia no se va a revitalizar si le pones aire acondicionado, calefacción, si pones transportación. No va a servir. Necesitan la gracia poderosa del Evangelio. Amén. Amén. Y entonces yo le aseguro que el próximo año, si hoy hemos ido hasta 150 por ahí hoy, podríamos ser 300 o 450. Amén. Porque cada uno de ustedes va a compartir el Evangelio con una persona. Aleluya. Y la va a invitar al campamento el próximo año. Amén. 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 Vamos a orar y luego vienen las preguntas. Padre Celestial, gracias por lo que nos has enseñado hoy, porque sin lugar a dudas tu palabra es viva y poderosa. Gracias por la iglesia, por sus pastores, por sus presbíteros, por sus diáconos y diaconisas. Gracias, Señor, porque en el poder del Evangelio podemos tener la gracia tuya. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ¿preguntas? Otro micrófono para las preguntas. Recuerden, toda pregunta causa honorarios. Venga, que la himna está pagando. Ustedes pregunten. Porque el método se llama evangelismo explosivo porque produce este efecto. Yo te comparto a ti y después que yo te comparto a ti te enseño cómo hacerlo. Y tú le compartes a otro, y ese le comparte a otro, y ese le comparte a otro. Y es una cosa tan espectacular. Cuando el método, puedes comprar el método o solo la idea, pero el punto es, el método se llama así porque produce un crecimiento explosivo, exponencial. Entonces, creo que la mejor forma, hay muchos métodos. De hecho, incluso después me gustaría hablar con los jóvenes. Hay apps cristianas, y yo las tengo instaladas aquí en mi iPad. Hay apps cristianas, donde tú tienes la app cristiana y le pasas al compañero con el otro celular y estás compartiéndole el Evangelio. Hay estudios bíblicos de discipulado básico para jóvenes ya hechos en internet, con apps. Hay, por ejemplo, toda la película Jesús está dividida en pequeños spots para hacer evangelismo y se pueden compartir por Facebook. O sea, hay un montón de herramientas digitales para hacer evangelismo. Yo admiro a la hermana Anita porque me dijeron que es la reina del Zoom. Entonces el Zoom es maravilloso porque lo hace explosivo. Entonces esa es la idea. Pastor, hace 45 años con el misionero Juan Crane hicimos el evangelismo, pero en aquella época yo no recuerdo que se llamara explosivo, pero sí el método está perfectamente planteado como usted lo planteó. Entonces cuando usted lo estaba mencionando, me acerqué al oído de mi mamá y le dije, mamá, ¿te acuerdas? Sí, me dijo. Entonces, bueno, ahora lo que yo aludo, de 45 años atrás, que nosotros conocíamos el método, en algún minuto el método pasó, se agotó para nosotros y empezamos a buscar todas las cosas nuevas que empezaron a llegar, y muchas obviamente fueron avivamientos para nosotros, ¿ya? Y ahora, en este minuto, nosotros, los de aquella época, estamos viendo en nuestros jóvenes y en el comportamiento de los jóvenes y de los hermanos, que yo creo los considero nuevos y no sé qué tan nuevos son, ¿cierto? Estamos viviendo un momento especial acá, personalmente y familiarmente, ¿ya? Y la familia es grande, o sea, no se compone aquí, sino que el pastor Gaiti y todas sus familias son nuestra familia, digamos, biológica. Entonces, vale la pena, hermanos, pensar en lo que estamos viviendo. Nuestra historia es potente, y no solamente la historia de nuestra Iglesia Presbiteriana Nacional aquí en Chile, sino que en el mundo. Lo que trae el hermano son nuestros hermanos de aquella época de siempre, o sea, tienen otra cara, ¿cierto? Tienen otra cara, ¿ya? Pero el espíritu es el mismo. Amén. Entonces, la hermana Anita tiene 2 años para cumplir 100 años, pero
ya hay otras hermananitas ahí que de alguna manera están sin ser ella ni ser la forma de ella, porque ella tiene una forma muy especial, ya cada uno le conoce su forma. Entonces, pero sí hay hermanos, hermanitas jóvenes que están manifestándose el interés. El Señor está usando su espíritu está usando a nuestros hermanitas y a nuestros hermanos en ese interés, y yo creo que de aquí para adelante tenemos mucho que hacer. Amén. Ahora, el punto aquí, hermanos, es que el método es un método conversacional. No tienes que ir puerta por puerta, es una forma de hacerlo. Puedes ir a la plaza, es una forma de hacerlo. Puedes ir a un camión, es una forma de hacerlo. Yo planté 2 iglesias de cero, sin conocer a nadie, solo con evangelismo explosivo, y nunca fui puerta por puerta. Yo ofrecía consejería bíblica. ¿Y cómo es consejería bíblica? Lo primero que hacía yo, llegaban a la primera sesión, bienvenido, explicaba las reglas, explicaba los precios. Pues, claro, son no cristianos, tienen que cooperar para el reino, que no quieran. Y cooperan con mucho gusto. Y escuchaba su problema. Y después, antes de decir cualquier otra cosa, le explicaba que lo que yo puedo ofrecerle a ella o a él es consejería bíblica. Y empezaba con el bosquejo de evangelismo explosivo. Y ellos empezaban a conocer a Cristo, a discipularse. La consejería bíblica no es más que un discipulado 1 a 1. Sí, hermana. Aquí hay un micrófono adelante. Ahí está el hermano Elias. Buenos días, hermanos. Personalmente tengo mis aprensiones con los diferentes tipos de métodos. Claro. ¿Ya? No hay un método que sea infalible o que sea mejor que otro. Amén. Pero a mi pregunta, yo participé mucho tiempo haciendo de intérprete con otros misioneros que venían a evangelizar a Chile, ya en otra iglesia, pero tenían ellos pasos. Claro. Hacia, vulgarmente, es un chiste, de Dean Marie, de Doping Way, está listo. ¿Usted se siente pecador? ¿Conoce el Señor? Bien, bien. Llegábamos en la tarde a la iglesia, 150 hermanos, personas aceptaron al Señor. 235, 400. Y los hermanos misioneros eran el boom, era lo más preciado, porque ellos trabajaban bien. Después tocaba a nosotros. Mi pregunta es, y creo que el énfasis que ustedes han dicho en otros días no es en el evangelio explosivo, es la primera patita de la cueca, como decimos en castellano. Amén. A mí me interesa que nosotros hagamos el después. ¿Qué? Eso es lo que me gustaría que nosotros podamos ver. ¿Qué viene después? Vamos a tener una conferencia completa sobre el discipulado. Recuerden la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos. Id y haced. Uno es un imperativo, el otro es un participio. El id, hay que ir, vamos. Pero el hacer implica un estilo de vida. El hacer, el bautizarles y el enseñarles, esos 3 verbos están conjugados iguales, son participios, lo que implica un estilo de vida integral. Es decir, yo soy cristiano de tiempo completo. Es decir, conduzco mi auto como cristiano, respeto las reglas como cristiano, trato a mi esposa como cristiano, soy un evangelismo explosivo, porque es el método que a mí me gusta, pero puede ser 4 leyes espirituales, viviente. Y entonces mi trabajo es predicar el evangelio, bautizar a otros, eso implica un proceso de discipulado, y luego tomar el resto de la vida para enseñarles todas las cosas que Él nos ha enseñado. Creo que el gran problema cuando perdemos el primer amor, de lo que hablaba el pastor Ernesto ayer, es que los predicadores somos muy malos para evangelizar. En la primera patita, como dice la hermana. Ya todo lo demás como que nos da cansancio y dejamos que los pentes, los bautistas, los carismáticos hagan el resto de la chamba. Porque los convertimos.
Yo fui pastor en una iglesia muy grande en el sur de México, en una ciudad pequeña que se llama Tapachula, Chiapas. Una iglesia muy grande, 1200 miembros. Íbamos a la alianza ministerial donde iban los metodistas, los bautistas y los pentecostés de todos los sabores y colores. Y los pastores te preguntan: soy pastor de la presbiteriana Jesucristo Salvador. Oh, pastor, yo crecí en la presbiteriana, yo me sé los himnos. Y yo lo miraba: tú no eres presbiteriano, hermanito, porque eres pastor pentecostés, ¿verdad? Ya eres mi hermano, pero presbi no. Claro, claro. Y todos eran presbiterianos. La iglesia presbiteriana Jesucristo Salvador de Tapachula es la madre de todas las presbiterianas del sur de Chiapas, pero la madre de todas las pentecosteses y las carismáticas y las bautistas, porque salieron de ahí. ¿Y por qué salieron? Es la pregunta. Somos su madre, renegan de su madre. Salieron por... El Señor cortó el... Bueno, sí, 1, 2, 3. Salieron por lo que tú quieras, problemas de liderazgo, doctrinal, así. Pero ¿cuál es el punto que yo quiero ver? Se extendió el reino. Se extendió el reino. Porque tenemos que tener una mentalidad de reino. Amén. Sería fantástico que solo hubiera un cielo para presbiterianos. Claro. Pero hermanitos, lo siento, no lo hay. Solamente lo... Pero sí, el método es la probadita. ¿Qué sigue? Proceso de discipulado consistente como un estilo de vida. Jesús lo modeló 3 años a sus discípulos. Es decir, yo no le puedo, si me para un oficial de tránsito, ¿cómo le llaman aquí? ¿De tránsito? Sí. Carabinero. Si te para un carabinero, un paco, como dice que se dicen que se insulta, se ofenden si les decimos pacos, ¿ah? Si te para un paco, un carabinero, y te dice: señor, usted se pasó el alto, ¿qué le dices? No, generalmente él no miente, generalmente yo miento. Y a veces hay hermanos que dicen: bueno, hermano, que me dice: me paró el carabinero, pastor, y luego, pues no me quedó más remedio que ofrecerle una ofrenda de amor para la educación de sus hijos, hermano. ¿Ven cómo racionalizan el pecado? Y entonces ese carabinero un día llega a la iglesia y me ve a mí predicando poderosamente el evangelio. ¿Usted cree que va a venir al evangelio? No. ¿Usted cree que va a creer? Por eso mi vida tiene que ser, por eso dice que vamos, yendo es el verbo, yendo como un estilo de vida, bautizando y enseñando todos los días de la vida. Y eso requiere trabajo. Yo retaría a los muchachos a hacer unos videos de TikTok con el método de evangelismo explosivo, con cada paso. Y se ponen creativos y me los mandan. La idea es buena, yo soy el autor de la idea. O sea, yo voy a cobrar 80%, 10% es para el Señor y el 10% les va a quedar a los muchachos de la himna jóvenes. Piensen en esto, hay muchas maneras. Yo estoy de acuerdo, hermano. ¿Qué sigue? Discipulado, 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 discipulado. Dice, somos llamados a ser ¿qué, hermana? Discípulos. Discípulos. Y un discípulo es uno que ama, que vive, que respira, que hace. Lo que hace su maestro. ¿Cuál es el equipo más popular de Chile? Colo-Colo. Azules. Rojo. El que sea. Uno piensa que su equipo es el más popular del mundo. Yo le voy a las gloriosas Chivas Rayadas del Guadalajara, el rebaño sagrado, el único equipo que el Señor le va. Lo siento, o sea, así es. Uno piensa que su equipo es el bueno. Y uno se pone la camiseta, ¿no? Yo me pongo una XL para que se vea toda mi grandiosidad. Claro, sí, porque si me pongo una Slim X, pues, parezco tamalito. ¿Qué vamos a comer hoy? Parezco humita, sí. Pues no. Pero usted ve a los muchachos bien orgullosos con su camiseta y somos de la U y somos del Colo-Colo y de lo que sea, del Deportivo Linares. ¿Ok? Pero se pone la camiseta. Como cristianos debemos de andar con la camiseta de Cristo. Amén. Como estilo de vida. Amén. No solo porque hay aficionados. Ahí les va.
La roja es Chile, ¿verdad? En teoría todos le vamos a la roja. Claro, cuando clasifican. Vemos el mundial cuando clasifican. Pero cuando no fueron al mundial, como supe yo que no fueron, nosotros tuvimos un pésimo mundial, pero fuimos. Pagamos viáticos y todo. Estuvimos en Qatar. Bien. Pero el punto es, hay gente que es muy fiel. Yo he escuchado a un niño: no, hermano, hay que ser fiel hasta que la muerte. Estoy de acuerdo que le vayan a su equipo, que lo quieran, pero hasta la muerte solo a Jesucristo. Amén. Entonces estoy de acuerdo. ¿Qué sigue, hermana? Discipulado, 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 discipulado. Y luego sigue discipulado, 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 discipulado. Y terminamos con discipulado, 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 discipulado. Creo que ese es el problema. Por eso no hay un avivamiento. No importa el método. Evangelismo explosivo es un ejemplo de uno que pueden tener. Pregunta, sí, hermano. Bueno, como decía, ¿cómo vamos con el tiempo? Porque como no decía mi hermana, nosotros en Calera, la ciudad de la Calera, en la isla de la Calera, tenemos un material que se puede compartir con todo aquel que lo quiera. Yo lo tengo digitalizado. Fue un material que he hecho hace mucho tiempo, que se llama De Pura Gracia. Es un material muy bueno para discipular, para aquellos nuevos que quieran comprometerse más con el Señor. En nuestra iglesia se hizo un curso, 2 cursos acerca de ello. Los hermanos aprendieron acerca de la poderosa palabra de Dios a través de la gracia de Dios. Por eso el material se llama De Pura Gracia. Y como dice usted, el discipulado nunca se termina. Hasta uno todos los días está siendo discipulado. Aún por un pequeño uno puede ser discipulado, aún no siendo adulto, porque Dios a veces usa un pequeño para podernos corregir. Así que esa es la invitación. Si alguien necesita ese material, así como usted, amén, lo podemos compartir. Claro, 80% para mí, 10 para ti, 10 para el Señor. Fíjense, ahí les va la red. Ahí voy allá atrás con el hermano, por favor. Aquí está la hermana Anita. No habrá escuchado a los más grandes predicadores chilenos y misioneros. ¿Cuánto no sabrá esta mujer? Y aquí está sentada tomando notas. Haciendo tomar nota la hija. Bueno, pero hay que tener control. ¿Sí? Vas a dormir hoy fuera de la carpa. ¿Verdad, Anita? ¿Se dan cuenta? Aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. La actitud, esa es la actitud de un discípulo. Sí, hermano, ahí atrás. Mi pastor, hipotéticamente, vengo a este campamento y, dicho sea de paso, hace 50 años que no venía como campamentista, y vine por una razón especial. Quizás el Señor puso en mi corazón esa razón. Venían 2 pastores mexicanos a entregar un tema que me interesó, y vine después de 50 años como campamentista. Cierro paréntesis. Gracias, hermano. Hipotéticamente vengo al campamento, escucho atentamente la presentación y el pastor explica en otros términos, por supuesto, el llamado irresistible. Me pregunto yo, que vengo llegando, y yo no hago nada para recibir la gracia. Lanzada la pregunta, voy a la segunda parte y atentamente escucho la presentación del pastor el método. Arturo tuvo que hacer algo para poder moverse o para poder recibir la gracia de Dios. ¿Qué tuvo que hacer Arturo? Ponerse de pie, ir donde Cristo y sentarse. Y ya hay una diferencia pequeña para el que no conoce, para el que viene afuera. Por eso digo, hipotéticamente vengo a este campamento. Entonces, primera, el pastor me dice: no tienes que hacer nada, es la gracia de Dios. Y en segundo término, tienes que pararte, moverte e ir. Y esa pregunta la hacen muchas personas. Muchas personas. Primero, ¿cómo yo no tengo que hacer nada? No tengo que hacer absolutamente nada. Y hay otros que dicen: bueno, pero yo tengo que poner de mi parte para poder aceptar a Cristo.
tengo que yo moverme, tengo que accionarme para aceptar a Cristo. Porque si no lo hago, no voy a recibir el iPhone que usted me está regalando. El iPad. Si yo no me muevo, no lo voy a recibir. Ahí está planteada la pregunta, no sé si me hice entender. Claro, hermano, excelente pregunta. Recuerden que explicamos que sin Cristo y sin esperanza estamos muertos en delitos y pecados. En teología sistemática explicamos que empieza un proceso de regeneración. La obra de regeneración la hace el Espíritu Santo en tu corazón y empieza a darle vida a ese espíritu muerto. Y esa palabra empieza a ser mella en tu corazón. En teología sistemática decimos que el Espíritu Santo obra en tu corazón. Puede ser en este momento de la conversación, puede hacerlo previo por muchas otras cosas. El Espíritu Santo primero tiene que tocar tu corazón y traerte a vida y darte fe salvadora por la obra de Dios. Y entonces puedes responder al llamado irresistible de Dios, porque ahora Él te ha dado fe salvadora. Y entonces ocurre la conversión o el nuevo nacimiento, el llamamiento irresistible, la adopción y la justificación. La justificación es el acto judicial que ocurre una sola vez y para siempre en el cielo, donde la justicia de Cristo te es imputada e impregnada en todo tu cuerpo o en todo tu ser, para que entonces puedas ahora sí escuchar el llamado de Dios y pararte, porque ahora eres vivo en la fe, para escuchar la voz de Dios y venir a la conversión. Y entonces, a partir de ese momento, empezamos un proceso que llamamos santificación progresiva. Ahora ya puedes obedecer, porque ya no estás muerto, ahora estás vivo en Cristo. Entonces, eso lo explicamos, damos por sentado. Creo que la pregunta es muy buena, porque de pronto sale, como que no puedo hacer nada y ahora me tengo que levantar, porque siempre insistimos. Yo prefiero a veces, cuando hago un llamamiento, insistir. Estás escuchando la voz de Dios, Dios te está tocando a tu corazón, para dejarlo en el Señor. Aún así hay un movimiento de fe cuando Dios da la fe en el corazón del hombre para que el hombre se mueva. Pero esa obediencia no es tuya, viene de Dios. ¿Ok? Y entonces, pero es un proceso que podemos explicar con más tiempo. Los pastores y los presbíteros lo conocen. ¿Sí, hermano? No, que quiero hacer una pregunta, pero ya no sé. Sí, no sé si tenemos tiempo, hermanos. Hasta las 12:15. Ok, tenemos 15 minutos. Una aquí, otra aquí y otra allá. La pregunta más breve. Vamos a hacer más breve, sí. Está listo, gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Decir solamente que el evangelismo explosivo tiene una película, porque en Juventud para Cristo, cuando yo era más joven, teníamos la película y yo tenía que llevar las películas a diferentes iglesias en la quinta región, Valparaíso, Viña del Mar, por ahí. Y la película se llama Como un ejército poderoso. Puede que esté, no sé, en alguna red. Como ejército poderoso. La pregunta: ¿quién hace el discipulado? Porque de pronto parece que todos los transferimos al pastor. Si el pastor no lo hace, nadie lo hace. ¿Quién hace el discipulado? Todos. Reverendo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero síguele leyendo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Como si Dios hablase por medio de vosotros. Díganles, reconciliados en el nombre de Cristo. Claro que cuando topamos la palabra ministerio, me decimos, no, el pastor Carlos es el Carlos mexicano y el Carlos chileno, es que San Carlos. Y eso es muy fácil. O los presbíteros. Pero Pablo es muy claro. Si estás en Cristo, nueva criatura es. Si estás en Cristo, las cosas viejas pasaron, se hicieron nuevas. Si estás en Cristo, Dios tomó la iniciativa y te tocó. Si estás en Cristo, Dios te dio el ministerio. La palabra ministerio se traduce diaconía, servicio, administración, distribución. Me encanta hacer las traducciones. Y Dios nos dio la administración de la reconciliación. ¿Venden Avon aquí en Chile? ¿Avon? ¿Avon? Sí. Perdón. Bueno, de niño yo vendía Avon.
Y yo iba con las profes, profe, aquí le dejo el catálogo, y hay unos tonos labiales que se ven espectaculares con sus ojos. Y yo con otra profe levantaba mi pedido y me daba mi mamá mi pequeña comisión. Ahora, explico esto porque uno se vuelve un representante, un distribuidor. Y usted escucha a los distribuidores. Yo nunca usé un labial, hermano, que quede claro. Pero era bueno para venderlos. Porque parece uno la mera ley, ¿o no? El que le está vendiendo algo le dice: esta es la última Coca-Cola en el desierto, hermano. Satanás es un gran vendedor. Si el día que comas de esto, hermano, vas a ver el cielo, la luna y las estrellas. Y Dios nos dio la distribución de la reconciliación. Dios nos dio el servicio de la reconciliación. Dios nos dio la diaconía de la reconciliación. ¿Amén? Todos. Pregunta. Ahí habían dos aquí. Sí, hermano, ahí va el micrófono. La verdad, pastor, que tengo una pregunta para el final, pero es el tema en general de lo que se ha venido hablando, donde usted con mucha gracia y humor nos presenta: no, eso pasa en México. Muchas veces lo ha repetido y es una realidad nuestra de casi todos los ejemplos que usted ha dado. Esta es una metodología, el tema del evangelismo explosivo. Hemos practicado durante años en nuestra iglesia muchos métodos de evangelismo, pero fuera del discipulado que mencionaba nuestra hermana Araceli, que debemos hacer, y como estoy de acuerdo con usted, ¿no es cierto?, que debemos hacerlo todo, el diagnóstico de nuestra iglesia, que venimos haciendo crisis hace varios años. Yo en mi juventud había 350 jóvenes solamente en la Jumna. Hoy día nos alegramos porque hoy aquí hay 45. Amén. Y estamos felices. En la última Jumna tuvimos 40. Y saltamos de alegría. ¿Por qué llegamos a esto? Cuando nosotros... Es que no es la pregunta para usted, pastor. Disculpe. Todavía no termino. Ya va la pregunta. Hace unos 25 años fui presbítero estadístico del presbiterio. Y nos dimos cuenta de cómo decrecía la iglesia. ¿Y qué hicimos? Nada. El diagnóstico ya nos anunciaba cómo estamos hoy. Y no hicimos nada. Después del discipulado, después de hacer el evangelismo, después de hacer todo esto, tenemos que sacudirnos de todas las tradiciones que tenemos en cada una de nuestras iglesias, porque en todas hay. Y el pecado. He tenido la bendición de visitar muchas iglesias. Y en todas hay tradiciones que espantan a los nuevos. Es más, no están espantando solo a los nuevos, están espantando a nuestros líderes también de la iglesia. Tenemos presbíteros que se han ido de la INA. Presbíteros de 10, 15 años se han ido de la INA. Mi propia hermana en mi familia, mi hermana menor, no tuvo cabida en esta iglesia para hacer misiones. 6 años misionando en África con otra iglesia. Esa es la realidad de la INA. Entonces, si no somos capaces de asumir con responsabilidad un buen diagnóstico, no vamos a cambiar y sacudirnos de todo aquello, no importa el evangelismo que hagamos, sin dejar las tradiciones atrás, por más mejor discipulado que hagamos. Hermanos, tenemos que cambiar. Gracias, pastor. Y no aguantar el pecado. Sí, allá atrás, hermano. Y allá atrás hay dos. Esa no fue pregunta, así es que no la voy a contestar yo. Porque... Gracias, hermano. Pastor, buenas tardes. Una duda más conceptual. Usted, a la mitad en verdad, habló de evangelio y de religión como opuestos. Y yo tengo la duda porque en otras situaciones también he visto que, sobre todo desde los jóvenes, sale este movimiento de que religión mala, fe buena. Pero yo busco la palabra religión en mi Biblia y me aparecen varios versículos que mencionan la palabra religión. Y uno de esos está en Santiago. Santiago 1:27, que dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces mi duda es esta: ¿por qué se nos presenta el concepto de religión como algo malo
y también como algo bueno, porque yo también pienso en los fariseos. Los fariseos eran sumamente apegados a lo que se veía, a lo que hay que hacer. Y aquí el Señor nos habla de religión buena, también de lo que hay que hacer. Entonces no entiendo ese matiz diferente que le dan cuando es buena y cuando es mala. Ok, la pregunta es excelente. Estamos hablando no de religión, sino de religiosidad. Okay. La religiosidad o el fariseísmo o el moralismo no son buenos. Hay religiones falsas, todas las que no son cristianas, todo lo que no es cristianismo es una religión falsa para nosotros. Y Santiago dice, la verdadera religión es, y explica lo que dijiste. Todos deberíamos de haber dicho amén. ¿Okay? Entonces, el cristianismo es una religión. Y como religión, debe de proyectar un estilo de vida. Es importante que proyecte ese estilo de vida. Entonces, pido perdón, porque sí debemos de hacer la distinción entre religiosidad, fariseísmo, moralismo, como algo que no es aceptable, porque pone en el centro al hombre en lugar de Dios. Ese es el problema. La religión pone en el centro al hombre. La religiosidad florece donde el principio de sola escritura es abandonado. Entonces, y el principio de sola escritura implica lo que tú dices. Por ejemplo, las viudas de la himna son atendidas. No me contesten. En México no. ¿Quién atiende a las viudas de la himna? ¿Quién visita a los enfermos? Entonces, es importante que trabajemos. Ahora, yo sí quiero contestar a la pregunta de Max. ¿Dónde empieza el cambio? Hoy, aquí y ahora contigo. Porque si vamos a esperar que los presbíteros que no estén presentes o los pastores que no están presentes lo arreglen, no va a suceder. Yo me voy el martes. ¿Ok? Eso empieza contigo hoy, aquí y ahora. Con una vida en el Evangelio, hoy, aquí y ahora. Y entonces tenemos que compartir el Evangelio. Entonces yo creo que ahí empieza el asunto. Entonces creo que si la pregunta es muy relevante. Si técnicamente somos una religión, amén. La religión no es mala, no lo es, porque la Biblia habla de la verdadera religión. Estamos hablando de la religiosidad. Okay. Bien, hay otra pregunta por acá al extremo que sería la última pregunta. Vamos a contestar todas las preguntas de una vez. Voy a dar el anuncio. Vamos a contestar todas las preguntas, tanto el pastor Ucán y yo. Hay gente que se quedó ayer con preguntas pendientes del pastor Ucán, y aquí estamos. O sea, esa es la razón por la que no arrasamos con el equipo rojo, porque ellos somos rojos, porque estamos contestando preguntas, pero estamos para contestar preguntas todo el tiempo. Sí, hermana, ya estás, y luego aquí la hermanita. Repito. La verdad que lo que le iba a preguntar ya está conciso, preciso, es lo último que nos dijo. Amén. Y yo le digo con mucho amor, hermano, que se paró ahí. O sea, si empezamos a ver todo lo que fue, lo que pasó, no hubo, si mi hermana se tuvo que ir, si encontramos que hay a lo mejor mayor asertividad de lo que quisimos o no quisimos hacer, vamos a seguir igual. O sea, yo creo que el Señor nos está dando la oportunidad de decir hoy día y de hacer discípulos. Yo creo que estamos todos aquí preparados. Si nosotros nos ponemos a mirar aquí alrededor, no vemos el problema más allá de la otra persona. Yo creo que todos aquí, cual más, cual menos, traemos una carga. Pero la alegría inmensa que tenemos, que somos reconfortados. Y el Señor nos dice regocijados en el Señor siempre, aleluya, otra vez digo regocijados. Y nosotros tenemos palabra de vida. Y esto es recargar las pilas, realmente recargar las pilas, así que mi respuesta está contestada a lo último que usted indicó. Amén. Aquí la hermana va a preguntar algo. Aquí hasta adelante, esta es la última, que vamos a estar aquí público todos. Pero si hay preguntas y quieren platicar, por favor hablen con el pastor Joel. ¿Está el pastor Joel? Él se pone de acuerdo con él, y con mucho gusto el pastor Ernesto y yo tomamos tiempo para contestar preguntas, dudas, todo. Sí, hermano. Hay algo que no se ha mencionado, porque también el tiempo de pandemia fue un gran paréntesis, que las iglesias estuvieron cerradas, pero curiosamente muchas iglesias, conozco experiencias de varias iglesias
que crecieron en el tiempo de la pandemia con Zoom y con todos los medios. Específicamente grupos de oración. En pandemia teníamos un grupo de oración de mujeres muy pequeño, y en la pandemia fue un grupo de oración inmenso internacional. Oramos con Ecuador, con Canadá, por todas partes, y seguimos haciéndolo. Pero la pandemia también dejó mucha comodidad. Entonces, ¿qué podemos? Porque además hay un antes y un después de la pandemia. Entonces, el tiempo que estamos viviendo ahora es post-pandemia. Entonces, ¿cómo vamos a abordar? Porque hay muchos cambios en la cultura, en la juventud. Yo he trabajado siempre con jóvenes, con niños, y no son los mismos niños. Claro. Yo soy educadora, trabajo en jardín, y los niños que llegaron de post-pandemia no son los mismos niños que trabajé por muchos años. Claro. Tenemos que responder siempre de manera bíblica, teológica, con una mentalidad teológica. Y eso requiere entrenamiento consistente. A mí me platicaron la historia de Anita, del Zoom, y quiero usarla de ejemplo. Porque yo conozco personas de mi edad, que yo tengo 51, Anita, a la mitad, ¿verdad? Que no quieren usar, que se oponen a la tecnología. Pero la pandemia nos empujó a la tecnología, porque no nos quedó de otra. Porque quien no aceptó el empuje, cerró la iglesia. Bueno, y entonces tenemos que adaptarnos a las formas, a los métodos, y respondiéndole al medio. Te voy a poner un ejemplo, porque ya pasé una copia de este libro. Por ejemplo, la ideología de género está tremendamente infiltrada en toda América Latina. Pero ya hay un libro de un pastor reformado y presbiteriano que se llama Varón y Hembra, una respuesta bíblica a la ideología de género. Y existe el libro de lecciones para adolescentes, Varón y Hembra, para que los jóvenes estudien y puedan responder de manera bíblica con su fe a lo que les están enseñando. Pero eso se enseña en casa, con los hijos, en la escuela de formación cristiana. Con mucho gusto, yo ya pasé una copia a uno de los consejeros, lo voy a pasar a los líderes de la IBNA. El libro está publicado, se puede mandar a pedir libros. El punto es, sí hay. El autor se llama Eberto Hernández, el doctor de Mins, doctor Eberto Hernández. Y entonces ya existen muchas personas trabajando para responder de manera bíblica a lo que está pasando. No necesitamos, lo que pasa es que a los presbiterianos en particular, para no hablar mal de nadie más, y a los presbiterianos mexicanos nos encanta inventar la rueda todos los días, cuando hay gente que ya lo está haciendo en otros países. Por ejemplo, Juan Varela escribió un libro que se llama El peligro de la identidad. Es el mejor libro desde la perspectiva bíblica para ayudar a aquellos padres que sus hijos tienen un problema de identidad. Espectacular. Ya hay gente que lo está haciendo. Tenemos que responder de manera bíblica y teológica. ¿Desde dónde? Desde la casa como padres, desde los grupos pequeños, desde los púlpitos. En México quisieron aprobar la ley para prohibir a los pastores las terapias de reconversión. Y entonces se peleó, al final no se aprobó, pero el día que lo aprueben, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel. Ahí les encargo chocolates, ¿no? Sí, chiles, ¿cómo se llama lo que almorzamos hoy? Humitas. No, el desayuno. Hacemos la con leche en la cárcel, no todo podrá servir, ¿verdad? Estoy pensando abrir un grupo de Mints cuando me echen a la cárcel. Entonces piensen en esto. Va a llegar el momento
Que vamos a ser perseguidos por que vamos a ser perseguidos. por causa de la palabra. Pero hay que responder, hay que responder, hay que responder, hay que responder. La Biblia responde. La Biblia responde. La Biblia responde. Discipulado. Entonces, yo te animo porque creo que tenemos que responder. Hay mucho material. Con mucho gusto yo me puedo sentar con los líderes de la IDNA a compartir material. Algunos tienen bastante material que yo he pasado. Hay mucho material. Consejería bíblica, consejería de matrimonios. El doctor Ucán tiene un hermoso libro sobre Jonás, donde explica los 5 puntos calvinistas utilizando el libro de Jonás. Espectacular. O sea, hay mucho material ya escrito. El punto es gratis, o sea, no necesitan pagar, pero hay que usarlo, y hay que discipularlo, y hay que responder. Termino. Jóvenes, hermanas, adultos, gente que nos ve, queremos revitalizar la IDNA. Yo sé que ustedes, que hoy son menos de lo que eran tal vez hace 30 años, pero yo les quiero decir algo. Aquí está el doctor Ucán. Él y yo estamos genuinamente motivados por lo que vemos. Creo que ustedes no se dan cuenta. Ver en el mismo lugar personas de la tercera edad, matrimonios, jóvenes y niños conviviendo, jugando, corriendo tan sanamente. Esto es el milagro de Dios en ustedes. Vayan y cuéntenselo al mundo. Salgan el día que se acabe el campamento, salgan por la salida de este campamento y y díganle al mundo que Cristo tiene poder. Amén. Que solo Cristo salva. Aleluya. Y yo los invito. ¿Por qué no invitan? Vamos a la plaza. Uno más. Vamos a la plaza. ¿Por qué no el próximo año traen uno más? Amén. Y vamos a la plaza si quieres. Bien, vamos a orar. De pie. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que nos has enseñado. Sin lugar a dudas, hemos sido desafiados. Bendice a tu iglesia, a los jóvenes, todo lo que hacemos. Que tu palabra siga hablando. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Joel. Tenemos puesta la armadura de Dios y espada de 2 filos en las manos.